Vamos a continuar con nuestra charla de desafíos nacionales en la atención de las enfermedades respiratorias crónicas, una hoja de ruta a seguir. Nos van a acompañar la doctora Liz Garavito de Procesum y el doctor Manuel Pacheco, Respiremos IPS. La doctora Liz Garavito es ingeniera industrial con maestría de economía, especialista en el sector salud con más de 20 años de experiencia aplicada. Se ha desempeñado como asesora del Ministerio de Salud, investigadora y consultora del Banco Mundial, del CENDEX de la Universidad Javeriana, entre otras entidades. Miembro fundador de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud y del capítulo Colombia de ISPOR, actualmente directora de Proceso. El doctor Manuel Pacheco es médico cirujano de la Universidad Libre, especialista en medicina interna, neumología y gerencia de servicios de salud, magíster en hipertensión pulmonar. Ha recibido varias distinciones y reconocimientos, entre ellas el premio OPS Sociedades Científicas. Actualmente es el secretario ejecutivo de ASEM. Es autor de más de 20 publicaciones y trabajos de investigación. Actualmente neumólogo de Respiremos IPS. Doctores, por favor, los invito. Gracias. Al escenario. Quisiera pedirles por favor a los que ya van a dejar el salón, lo hagan en silencio para que los doctores puedan hacer su charla. Gracias, doctora Liz. ¿Micrófono? ¿Acá? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo, por querer acompañarnos en esta sesión de trabajo. Por el tiempo una vez, esto está como atrasado. ¿Es posible cerrar la puerta? Yo siento mucho ruido, ¿ustedes no? Creo que quedaron encerrados los que iban a irse. Ok, muy bien. Bueno, esta presentación la vamos a tener en dos tiempos. Vamos a tener una primera parte donde vamos a contar un poco sobre la estrategia, el marco general, de dónde viene esta información. Y la segunda parte la vamos a realizar a dos voces con el doctor Pacheco alrededor, digamos, de lo que se viene trabajando desde ACMI dentro de este escenario. Bueno, mi declaración de conflictos de interés, por tiempo me la voy a pasar. La declaración de conflictos de interés del doctor Pacheco también me la voy a pasar. Y bueno, todo el material que vamos a ver el día de hoy, la información con la que vamos a trabajar, viene de una iniciativa que se llama MASAIR. Esta es una iniciativa que tenía como objetivo, que nace con el objetivo de desarrollar un diagnóstico situacional sobre los resultados de salud alcanzados en la población diagnosticada con enfermedades respiratorias crónicas, así como el costo nacional invertido en su atención con el propósito de generar consensos que facilitaran su intervención y monitoreo. Cuando estamos hablando de costos, nos referimos no solamente a los costos, digamos, de atención propiamente, sino también a los costos que significan, los costos económicos que estaban alrededor de este. Dentro de este proceso, el equipo investigador con el que se trabajó, teníamos nuestro director científico, que era el doctor Rodolfo Denis, la doctora Ángela Pérez, el economista José Alejandro Soto, la epidemióloga Karen Susana Toa, Luz Adriana Moyano como ingeniera líder de macrodatos, y yo fui la directora general del proyecto. Y nuestro financiador y promotor fue GSK, quien participó como financiador y promotor, pero no tuvo acceso ni a los protocolos de investigación, ni accedió a las bases de procesamiento, ni a la información que las instituciones que participaron en el proceso participaron. Nosotros agradecemos la independencia técnica con la que pudimos trabajar. MASAIR es un proyecto que inicia en 2019.
En su etapa inicial nos concentramos en una parte que fue completamente diagnóstica, a través de 4 dominios que vamos a ver un poquito los resultados de lo que se trabajó en ese ejercicio. En 2021 nos encargamos fue de trabajar en la divulgación de esos resultados con diferentes agentes, y toda la etapa de 2022 se trabajó alrededor de formulación y discusión de una estrategia, que es un poco lo que queremos presentarles el día de hoy. ¿Sabes que sí necesito micrófono de mano? Gracias. Bueno. La iniciativa Más Aire como tal, en su etapa diagnóstica, hizo un estudio sobre la situación epidemiológica y el marco institucional de las enfermedades respiratorias crónicas. Gracias. Se hizo una medición de costo económico de la atención en salud de esta población y los resultados nacionales de salud alcanzados. Todo esto se trabajó con información pública a través de las bases de suficiencia con las que se calcula la UPC en el país. Eso nos permitió poder tener un alcance nacional alrededor de información de régimen contributivo sobre toda la población colombiana. Y sobre este se trabajó un modelo de referencia, que fuera un modelo de gestión de riesgos operativos, y sobre ese un análisis de brechas de qué es lo que realmente está sucediendo con la atención de esa población. Y a partir de eso, de esa consolidación y muchos espacios de divulgación y de consenso, se trabajó la parte de propuesta de la estrategia de intervención, la validación y generación de consensos y alianzas, que es lo que estamos trabajando en este momento y a la cual también queremos invitarlos a participar. Bueno, ¿por qué hablar de enfermedades respiratorias crónicas? Y piensen por un momento que cuando estamos en el contexto nacional, ustedes con seguridad saben todo lo que, bueno, todos tienen que reportar a la cuenta de alto costo, todos han tenido que reportar en la 4505, en la 32, en toda la lista de resoluciones que tenemos que reportar, pero ustedes no reportan nada en enfermedad respiratoria crónica. Y si miramos dentro de ese contexto general, en un contexto mundial, aquí estamos trabajando datos de prevalencia. Fíjense, estos son datos de Global Burden Disease. Entonces, entre más abajo, más alta es la prevalencia, entre más alto, menor es la prevalencia. Si ustedes miran, Colombia se encuentra, podríamos decir, en todo el capítulo de respiratorias crónicas, es comparado, podríamos decir que es un comportamiento estándar o muy cercano al de sus vecinos, pero cuando vamos a la mortalidad, nuestra mortalidad es alta, ahí ya no nos parecemos a los vecinos. Es decir, nuestra prevalencia tanto en asma, en EPOC como en estas otras patologías es promedio, es digamos la esperada para comparativa, pero nuestra mortalidad es más alta. Es decir, nosotros sí tenemos fallas dentro del manejo que pueden ser susceptibles de mejorar. Igual, cuando eso ya son datos propiamente de Colombia. Cuando estamos mirando Colombia, digamos, cómo ha evolucionado el tema de mortalidad. Entonces, en 1990 pasamos de respiratorios crónicos, ocupaba el 9º lugar como causa de mortalidad. En 2019 pasó al 4º lugar. Después de enfermedades cardiovasculares, neoplasias y todo lo que tiene que ver con violencia. Fíjense que sobre neoplasias tenemos seguimiento, en la parte de cardiovascular es más cercano hacia lo que manejamos hacia cardiometabólico, pero en respiratorios no tenemos seguimientos. Si estamos hablando de años de vida perdidos por estas causas, pasamos del 13º lugar en 1990 al 8º en 2019. Y dentro de estos años de vida perdidos continúan siendo las mismas causas arriba, pero digamos que aquí ya tenemos diabetes y otras patologías, que es el mundo de crónicas, ¿no? Porque de alguna manera Colombia transitó donde pudo trabajar todo lo que tenía que ver con enfermedad aguda a poder llegar a enfermedad crónica. Y aquí son años de vida con discapacidad, entonces donde enfermedad respiratoria ocupa el lugar 12. Esto para decir que digamos cómo estamos respecto a los demás y cómo estas condiciones se encuentran frente al marco epidemiológico general. Particularmente cuando hablamos de enfermedad respiratoria crónica, podríamos decir que son patologías de alta morbilidad, ya vamos a ver un poco más en detalle el tema de prevalencias y demás, con una alta mortalidad, particularmente cuando hablamos de EPOC, no así en asma, pero sí en EPOC, con una alta carga económica, sobre la cual no somos conscientes porque la carga económica no solamente está en atención de salud, sino también en todo lo que significa por discapacidad y ausentismo,
pero donde existe un claro conocimiento sobre los factores de riesgos de estas patologías y sobre el conocimiento frente al cuidado clínico de las mismas. Si ustedes hacen un análisis frente a otras patologías, existe mucha más incertidumbre frente a cuál es ese factor de riesgo generador y cuál podría ser el tratamiento. Aquí no, aquí existe mucha más certeza. En los recuadros grises lo que vemos es desde el marco institucional con que contamos. Entonces tenemos una política antitabaco de 2009, que es una política bastante exitosa, sobre la cual el doctor Pacheco después nos hará también sus comentarios. Tenemos un Plan Decenal de Salud Pública de 2012 a 2021 y el nuevo de 2022 a 2031, donde en el primero se le daba un pequeño espacio al tema de enfermedad respiratoria crónica, hablándose un poco centrado más en clínicas de antitabaco, y un Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se es claro que el sistema respiratorio es importante. Pero cuando uno mira, por ejemplo, qué pasaba con los territorios donde hay más mortalidad por EPOC, ni siquiera estaban priorizados en sus planes territoriales de salud. Tenemos unas guías de práctica clínica de asma de 2013 y una de EPOC de 2014, es decir, van cercanas a los 10 años y no existe una guía de práctica de clínica de asma para adultos. Vamos a ver entonces, digamos, en ese escenario general, cómo se comportan las principales problemáticas en la prevención y tratamiento de estas condiciones. A partir de todo lo que ustedes, digamos, todos los estudios que se realizaron y muchas reuniones de consenso, identificamos 6 categorías como de las grandes problemáticas. Subdiagnóstico, desconocimiento del riesgo y la enfermedad laboral, baja cobertura de tratamiento integral, reducido control sobre síntomas que incrementan la severidad, baja cobertura y acceso al tratamiento farmacológico y una elevada participación de costos evitables, particularmente en los de hospitalización y urgencias. Vamos a mirar, digamos, estos son los 6 puntos claves y para nosotros sería muy importante que ustedes se pudieran llevar como estos 6 como los principales a trabajar dentro del país. Porque, ¿con qué datos sustentamos estos? Entonces, cuando estamos hablando de subdiagnóstico, esta es una medición donde tenemos una prevalencia dada por estudios clínicos, que son como los estudios de Prepocol y demás, que son todas las gráficas en verde, las barritas en verde, y las barras en gris son todas las mediciones que se hicieron de población atendida a partir de las bases de datos de registros administrativos nacionales. Con base en esto, se sacaron las mediciones de brechas. Entonces, fíjense, mientras se espera que en EPOC haya un 8.9% de la prevalencia nacional, de esa población, tenemos un 2.7% que es atendida. Es decir, tenemos una brecha de 6 puntos dentro de ese ejercicio. En el caso de asma en niños, la prevalencia estimada es del 17.7%, pero la población que es atendida no alcanza sino al 3%. Y en el caso de asma adultos estamos hablando de un 10% y solamente estamos atendiendo un 1%. Estábamos esperando la actualización de los datos de adenomocito, pero es probable que no haya una variación muy significativa en datos de prevalencia. Pero digamos, aquí es donde podemos decir, sí, tenemos una brecha importante. ¿Por qué afirmamos que hay un desconocimiento del riesgo y de enfermedad laboral? Fundamentalmente porque la enfermedad laboral, digamos que tiene demasiados agentes sobre los cuales está de a cargo, pero realmente ninguno es completamente responsable. Entonces tenemos el Ministerio de Salud, tenemos el Ministerio de Trabajo, están las ARLs, están las EPS, pero en la vida real todos son atendidos por el sistema de salud. Y la verdad es que no hay una búsqueda específica alrededor de las causas laborales. ¿Qué es lo más cercano que tenemos en datos? Además, porque tampoco se mide. Tenemos una encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo del 2013, donde se muestra el asma como el 20% de la distribución de patologías que tiene más peso en el sistema respiratorio. Y unos reportes de fase Colda, porque no hay reportes del ministerio, de ninguno de los dos ministerios,
donde ellos identifican 9.620 casos a nivel nacional con enfermedad laboral asociadas a esto. Digamos, si uno hiciera una cuenta así grosera, pues estaríamos hablando de que en el país hay 85 casos de asma de origen laboral y 26 de POC, por origen laboral, que estemos asociados, certificados. ¿Cuál es el problema de esto? Pues en últimas no es quien lo atienda, porque finalmente están siendo atendidos, asumimos, por el sistema. Tampoco es la plata, o sea, ¿quién lo paga? No. Es que hay un factor de riesgo que no está siendo intervenido y sobre el cual el paciente no tiene ningún manejo y nadie está haciendo ningún manejo. Entonces no importa cuánto esfuerzo hagamos, igual ese paciente no se va a recuperar, mientras ese factor de riesgo siga ahí. En esto, doctor Pacheco, ¿usted me los cuenta más adelante? Esto es un poco sobre política antitabaco, pero los podemos retomar en un momento. Ahora, cuando hablamos de bajo cobertura en tratamiento integral, aquí tenemos unos extractos, al final vamos a mostrar la bibliografía para que ustedes puedan tener acceso a ellos donde están todos los datos. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de pacientes con EPOC, para el periodo 2017, el uso de espirometrías alcanzó solamente el 11.8%, que es una tasa bastante baja. Consulta con neumólogo, 4.9%. Si lo comparamos con los datos de régimen subsidiado, el acceso a espirometría es de la mitad de los pacientes a los de régimen contributivo. Y cuando hablamos de asma en adultos mayores de 18 años, el uso en espirometría es del 23%, pero ya sabemos que la población es muy pequeñita identificada, y en el caso de régimen subsidiado únicamente del 1.6%. Pues el caso de consulta por neumología y de medicina interna tiene unas tasas similares, mucho más bajas en el caso de asma en adultos. Para el caso de asma en menores de 18 años, nótese que en menores de 5 años, digamos, la consulta de pediatría en menores de 18 alcanza a ser del 11.9% nomás en régimen contributivo y del 9.1% en régimen subsidiado. Y el porcentaje de usuarios con consulta de neumología en menores de 18 pues es del 10 y del 3.3. ¿Por qué hacemos énfasis en el tema de pediatría? No esperamos, ni más faltaba, que todos los niños de Colombia tengan una consulta anual por pediatría o que la de crecimiento y desarrollo se haga a través de un pediatra, siempre no. Pero estos son niños que tienen diagnóstico de asma, entonces son niños con una condición crónica. Que tan solo el 11% esté llegando a pediatría muestra un problema en su cuidado. O sea, esto sí lo denota. Un reducido control sobre síntomas que incrementan la severidad, y es que fíjense nuestras tasas de vacunación. En el caso de POC, el porcentaje de adultos con el POC que presentaron vacunación es del 1%. Y de adultos con asma es del 0,1%. Aquí tenemos neumococo e influenza sumados. Mejor no separarlos para no asustarse. Pero este es el porcentaje que tenemos. Esto, por supuesto, viene ligado a dos cosas. Una, a la indicación como tal de dónde se espera que esta vacuna efectivamente esté dando, entonces mayores de 65 con unos requisitos, pero donde no está claramente la indicación que deberían ser prioritarios este tipo de poblaciones. Y el otro es que Colombia como tal no tiene una cultura de vacunación en adultos. La tenemos fuerte en niños, donde hay toda clase de despliegue alrededor, pero la vacunación en adultos no se considera que es como casi que un problema del adulto, pero no hay un claro seguimiento al tema. Un reducido control sobre síntomas que incrementan la severidad. Entonces miramos aquí un poco lo que está pasando en asma en menores de 18. ¿Cómo pasa en el tema de urgencias? Fíjense, 23% en régimen contributivo para 2017, 23,3% para régimen subsidiado, muy parecidos. En el caso de quienes presentaron agudización o exacerbación, 15.2, 25.5. Fíjense también que los rangos son súper amplios, ¿no? Pasamos de 3,8, por ejemplo, a 26,7. Y es que al hacer el análisis al interior de cada EPS se encuentran comportamientos muy particulares. Las que son muy buenas en sus programas de crónicos tienen mejores desempeños que otras instituciones. Por eso también vemos estos rangos tan dispares. Ahora, en el caso de hospitalización,
pues estamos hablando de 4.5 y de 3.9. Esto, por supuesto, cuando se mira contra tasas de habitabilidad de otros países, nuestros porcentajes son altos, son bastante altos. En el caso de POC, nuestra consulta de urgencias del 12%, exacerbación y agudización y exacerbación 15%, 35.5%, y las tasas de hospitalización por 10.000 habitantes 17,3 y 24,3. Miramos, aquí es importante aclarar que tenemos este cálculo de tratamiento farmacológico previo a la actualización, a la última actualización de PBS, donde se ingresaron muchos medicamentos controladores y muchos medicamentos. Ahí, por supuesto, es necesario hacer un seguimiento y ver el impacto, ¿no? Digamos, no solamente es incluirlos, sino que tanto acceso realmente los pacientes lograron tener frente al tema. En este caso, entonces, en el caso de menores de 18, porcentaje de uso de inhaladores, 30.1%, usuarios con medicamentos no PBS en menores de 18 era el 18%, y en el caso de no PBS, controladores para el asma era el 15%. Pero ¿se acuerdan de las tasas de hospitalización y de las de urgencia? Entonces, estamos teniendo un problema realmente frente al control y el manejo que tenemos de los pacientes. En el caso de POC, y fíjense que estos son de los que particularmente se hace seguimiento, muy particularmente por este tema de la oxigenodependencia. Entonces, reporte de pacientes de POC que utilizaron oxígeno, 7% de la base total. En el caso de medicamentos no PBS orientados a reducción de exacerbación y disnea, 20%. Y que son resultados similares a los que se tienen en el caso de asma con mayores de 18 años. Tanto para el caso de POC como de asma de 18 y en todo lo que es farmacológico, los datos no permitieron hacer estimación en régimen subsidiado. ¿Dónde se va la plata? Y porque decimos, bueno, tenemos unas altas tasas, pero adicionalmente, ¿cómo se encuentra el costo? Y entonces fíjense que el 47% del costo de atención PBS de los pacientes se va en atención hospitalaria y el 42% en atención ambulatoria. En el caso, y es un comportamiento diferente en el caso de asma de adultos, donde el ambulatorio es más importante, pero en asma de niños el 44% también está especificado para atención hospitalaria. A partir de esto, y con base en lo que se tenía dentro de guía de práctica clínica, se hicieron estimaciones para saber, bueno, con bases nacionales no es posible saber estadios con especificidad, pero es posible simularlos. ¿Qué nos permite hacer la simulación? En la simulación pudimos establecer que en el caso de cuánto más costoso es, entonces, se esperaba por la base de IETS con la guía de asma de 2013 que el costo del asma entre GOLD 1 y el 2, en esa progresión, fuera 1.5 veces más costosa, GOLD 2 que la 1. En la vida real es 4.5 veces más costosa. Y entre el 2 y nosotros hicimos un agregado 3 y 4, lo esperado por la guía es que fuera 6.7 veces más costoso. Pero de acuerdo a los registros de qué consumen los pacientes, es 15.8 veces más costoso. Por cuenta de hospitalizaciones, por cuenta de las urgencias, por cuenta, digamos, de todo lo que a la larga sigue siendo un problema de eficiencia y de manejo como tal. En el caso de asma, para GINA 1 y GINA 2, entonces tuvimos la simulación. Lo que nos mostraba es que en el caso de los niños se trabajó, bueno, lineecita verde, niños, lineecita azul, adultos, y entre España e Italia es lo que tenemos en líneas grises. Entonces aquí tenemos la progresión por asma en GINA 1 y GINA 2, 1.5 veces, son 3,7 veces. En el caso de entre 2 y 3, fíjense, volvemos a superarlo y entre 3 y 4 estamos hablando de 7,2, lo cual sigue siendo muy alto. En resumen, si uno mira el subdiagnóstico, ¿dónde se genera? En una identificación de factores de riesgo que deberían estar claramente previstos, en poder establecer una sospecha diagnóstica, en una evaluación a esa sospecha diagnóstica y poder tener los elementos suficientes para hacer una confirmación del caso.
¿Dónde se resuelve todo el tema del poco control de esos síntomas? En un buen tratamiento farmacológico y en un tratamiento integral. Lo que vemos aquí es que en general el prestador primario es quien atraviesa particularmente todo el ejercicio, y los complementarios entran particularmente cuando empezamos a tener poco control de síntomas o tenemos, digamos, perfiles particulares de pacientes. Bueno, con base en todo esto, la siguiente etapa era, bueno, decir, ok, tenemos un problema que ya hemos podido cuantificar. Nuestra expectativa también es poder hacer seguimiento a esa información y ver cómo está la evolución. Estamos próximos a poder publicar datos a 2019. 20 queremos dejarlo a que se cierre 2023, pues porque tenemos pandemia dentro del ejercicio, pero está, digamos, como el gran dato. Y lo otro también es, bueno, evidentemente el gráfico anterior lo que nos mostraba es que este es el trabajo de muchos. No solamente es un trabajo, digamos, del especialista en neumología, sino que aquí se intervienen muchísimos agentes. De allí que en las recomendaciones de intervención frente a este proceso de atención, la recomendación como tal las hemos centrado alrededor de promoción de la salud, prevención primaria, un ejercicio muy fuerte alrededor de diagnóstico temprano, tratamiento integral y un monitoreo para el seguimiento. En esto hicimos muchas reuniones con diferentes grupos de asociaciones científicas, donde la ACMI tuvo un rol muy importante. Trabajamos también con Nasonomocito, con un grupo de asma, con diferentes agentes del sector como tal. Y a partir de eso, y con base en estos ejes, se hace una propuesta de cuál debería ser el plan de trabajo en cada uno de estos ejes. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de promoción de la salud, se esperaría que hubiera una inclusión de la enfermedad respiratoria crónica en los planes territoriales de salud, por lo menos aquellos donde haya una tasa más alta de mortalidad y una tasa más alta de prevalencia. Y se hizo una identificación de todos los actores que participan dentro de este ejercicio, quién es el líder y en qué momento deberían hacerse este ejercicio. No los voy a abrumar con esto para poder pasar, digamos, a una etapa más rica de charla. Pero esto es para decirles, digamos, se hizo el recorrido tratando de inventariar qué actividad factible debería poderse tener para poder trabajar alrededor de ese ciclo. ¿Qué se priorizó? Se priorizó 3 aspectos. Entonces, frente al subdiagnóstico, poder hablar de un algoritmo de sospecha diagnóstica, que sea un referente nacional y que incluya particularmente las causas laborales también, para poder hacer un ejercicio. Sobre esto hay literatura, pero por supuesto se necesita un consenso clínico frente al tema. El diseño e implementación de un protocolo de desarrollo de espirometría en prestador primario, porque asumo que a muchos les ha pasado que así se quiera prescribir, no se hace dentro del prestador primario, o incluso el prestador primario no lo puede prescribir. Incorporar variables de riesgos laborales y ocupacionales dentro de esa valoración clínica, porque muchas veces ni se pregunta a qué se dedica el paciente. Desarrollar un programa de certificación de médicos expertos con enfermedades respiratorias crónicas a través de agremiaciones y universidades, teniendo en cuenta que con el déficit de talento humano que tenemos, que es significativo, y especialmente, digamos, en particular el de especialistas, resulta recomendable poder decir que el médico en puerta de entrada pueda llegar a tener una experticia. El caso de VIH es un caso, digamos, significativo, exitoso, en la medida en que se ha logrado un muy buen control de pacientes y lo que tenemos son médicos expertos que por supuesto van al infectólogo cuando se requiere, pero que están en capacidad de hacer un buen manejo en los pacientes en entrada. Diseñar e implementar estándares de calidad para el prestador primario en torno a la gestión de esas enfermedades respiratorias crónicas. Digamos, mucho se habla de APS, por supuesto es un concepto interesante, por supuesto es un concepto avalado a nivel mundial, pero también hablando en términos tácticos y operativos, tiene muchos supuestos detrás, como si efectivamente una consulta sin un equipo y sin una planeación todo se pudiera resolver en una sola sentada, y la verdad es que ustedes saben que eso no es así. Eso requiere de una planeación, de un modelaje, de que el grupo médico y el talento humano en salud esté preparado y saber cómo se deben articular frente a lo que se tiene en este caso. Y como ustedes vieron, estamos hablando
en este caso de una condición de salud que tienen altas prevalencias. Así que es altamente probable que un médico que esté sentado le llegue en consulta o un asmático o un EPOC al menos una vez al día. Tratamientos integrales. Entonces aquí, bueno, creemos que desde política pública es necesario incorporar la vacunación de neumococo e influenza en el PBS para pacientes con este diagnóstico. No está así, es necesario promocionarlo y hacer un desarrollo de herramientas educativas bidireccionales que permitan orientación y comunicación con pacientes y redes de apoyo. En este momento ya se están corriendo también programas que permiten hacer capacitación en grupos médicos y que permiten lograr una mejor interacción con pacientes. Y hay un monitoreo para la salud y evaluación donde la meta también es poder llegar a tener un observatorio de estos indicadores y de cohortes nacionales. Quienes trabajan respiratorios aquí en este escenario saben que, por ejemplo, en Inglaterra existen cohortes nacionales que llevan 20 años, 30 años, que existen grupos de control, que existen brazos que se pueden tener esto. Colombia, bueno, si después del hackeo la devuelven los datos, tenemos una base grande y robusta de información. Ustedes ya vieron lo que se pudo trabajar aquí solamente con bases de suficiencia. Y no teníamos incorporados grupos médicos que estuvieran, digamos, participando con cohortes dentro de este ejercicio. Entonces, bueno, un poco la invitación es, llévense los mensajes frente a esta parte y poder pensar en qué grupos se quieren hacer. A nosotros nos sigue poder trabajar mesas de trabajo regionales, en las cuales pues quienes quieran participar son bienvenidos para poder echar a rodar este tipo de ejercicio. Y poder trabajar con socios estratégicos, que en este caso creemos que son las asociaciones científicas y particularmente la de medicina interna, con quien creemos se puede rotar de manera muy fácil y digamos que puede movilizarse de forma importante a los agentes. Y ahora vamos a ver un poco lo que tenemos desde asociaciones. Yo no voy a mostrar esto porque eso está dentro del documento técnico, sí les voy a dejar esta, donde ustedes pueden bajar las publicaciones y pueden encontrar tanto datos como los documentos técnicos que sirvieron de base para este ejercicio. Y ahora la idea es escuchar un poco más desde las asociaciones, desde ACMI, cómo ven este proceso. Doctor Pacheco, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a los que nos están acompañando. Sentir un poquito el impacto del paciente con enfermedad respiratoria yo creo que es valioso. Y probablemente pensar en que estas enfermedades respiratorias, una vez se le pregunta a los pacientes, ¿se acuerdan cuando ustedes les estaban enseñando qué sufre, señora? Y entonces la señora dice, yo sufro de la presión alta, por decir algo, pero eso realmente no lo sienten. La enfermedad respiratoria se siente y se sufre todo el día. Piensen en el paciente con EPOC grave que vive en un segundo o en un tercer piso y no tiene escaleras. No tiene ascensor. ¿Cómo es su calidad de vida? Entonces, digamos que qué bueno tener este espacio. Obviamente la enfermedad cardiovascular tiene un valor impresionante, el cáncer tiene un valor impresionante, no podemos decir que hay unas más importantes que otras, pero que se sensibilice aquí al componente respiratorio, pues para nosotros es valioso porque lo acabas de mostrar. Las brechas son muy grandes. ¿Y qué medidas? Bueno, creo que parte de lo que acabas de mencionar es cómo podemos construir unas rutas más efectivas para hablar de enfermedad respiratoria, pensando en el diagnóstico, porque del subdiagnóstico definitivamente grandísimo, lo acabas de mencionar, pero ¿sabes qué? Les voy a decir otra cosa, el sobrediagnóstico, porque la enfermedad respiratoria puede convertirse en una especie de, vamos a utilizar una palabra, tal vez de comodín. Todo el que llega y tiene más de 40 años y tose, entonces le dicen que tiene EPOC. ¿Cuántos de los pacientes que ustedes de alguna manera tienen contacto, aseguran, cuidan, protegen, lo que sea, realmente no tienen EPOC y están utilizando oxígeno, por ejemplo? O el uso de inhaladores que no necesitan. Entonces, esta enfermedad se ha vuelto compleja en el sentido del subdiagnóstico y el sobrediagnóstico. Entonces, medidas específicas es trabajar mucho en estructuras de modelos de diagnóstico preciso, como lo mostraron ahí. Eso creo que sería importante. Y trabajar mucho más en prevención. Creo que ahí está la diapositiva cuando hiciste mención. ¿Qué otro elemento pudiera tenernos a todos reunidos
esta tarde a todos los salones que sea transversal, más allá del cigarrillo. Sabemos el impacto en enfermedad cardiovascular del cigarrillo, probablemente tengamos un par de salones y ese estaba lleno hace un rato hablando de enfermedad cardiovascular. Los de la ruta de oncología estaban llenos todos. ¿Y de qué se alimentan? En su gran parte, del cigarrillo. Y estos también. Sí. Había una diapositiva que hablaba sobre el Plan Decenal de Salud Pública anterior que acaba de terminar. Se planteaba que para el 2021 el 80% de los territorios de salud de Colombia deberían tener clínicas de cesación del tabaco. Eso no superó ni el 10%. Entonces, mira que estamos trabajando en construir muchas cosas, pero tal vez elementos simples como prevenir, hablando de cesación del tabaco y ahora con el problema que tenemos del vapeo, que es un problema creciente. Diagnóstico oportuno, creo que en eso podemos trabajar mucho y deberíamos trabajar todos desde sociedades científicas, desde diferentes grupos. Aquí hacemos parte también de un trabajo que se está desarrollando con la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ACME. Aquí está el doctor Javier Arango, presidente de la ACME, nos acompaña, en municipios saludables. Estamos haciendo unos ejercicios para ir a los municipios y trabajar en atención primaria con los médicos generales que están, ahí sí como decimos, en la trinchera, en el municipio, dándoles estrategias cómo pueden trabajar de una manera articulada. Y aquí nos acompaña el doctor Darío y la doctora Leslie de la Asociación Colombiana de Neumología, también tratando de llevar la información desde sociedades científicas, EPS, IPS, porque probablemente algo que tal vez nos ha faltado un poco es integrarnos, pero no integrar redes, no integrarnos nosotros. ¿En qué sentido? A veces creemos que el trabajo del clínico es una cosa, que el trabajo del administrativo es otra cosa, que el trabajo del profesor académico es otra cosa. Si no nos integramos bien, todos como un solo equipo, pues va a ser difícil que alcancemos todas estas metas que tenemos. Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿por qué las clínicas antitabaco en Colombia no despegaron? Y aquí, digamos, un poco el tema es, ¿el tabaquismo aún es un problema en Colombia? Y ahora el vapeo, ¿no? Digamos que las cifras han mostrado unos cambios importantes y yo creo que eso probablemente lo vemos, y yo cuando hablo con los estudiantes les digo, cada vez las generaciones son más jóvenes, ya empiezan a aparecer generaciones que no conocieron los ceniceros. Yo creo que todos conocimos ceniceros en las casas. Eso es un signo de que definitivamente sí ha habido un cambio. Pero el problema es que esto es un cambio que estamos viendo ahora. Nosotros, las últimas cifras aproximadamente, la última encuesta nacional hablaba que hemos logrado estar ya en este momento por debajo del 10% de consumo, 9 punto algo en términos globales. Hay regiones que siguen estando por encima del 10%, pero nosotros en los 80 o probablemente antes estábamos por encima del 30%. Sí. Entonces sí ha habido un descenso en el consumo del cigarrillo. Pero estos eventos, ¿cuánto veremos el cambio radical en el proceso? Dentro de unos 20 o 30 años. Ahorita lo que vamos a tener son todos los fumadores de los 80 y los 90, donde teníamos cifras de prevalencia por encima del 10% de consumo de tabaco. O sea que efectivamente sí será y seguirá siendo un problema. ¿Y qué está ocurriendo ahora? El problema del cigarrillo electrónico y el problema del vapeo, que nos lo están queriendo ofrecer como una alternativa de bajo riesgo, cuando cada vez hay más evidencia científica seria que dice que no es tan de bajo riesgo. Y el otro problema es que se está rompiendo esa imagen de que el consumo de cigarrillo no es habitual. No sé si les ha pasado que están viendo personas vapeando en restaurantes, personas vapeando en bares, porque tienen, o en cafeterías, porque tienen la idea de que no están fumando sino vapeando y que vapeando no pasa nada. Yo quisiera repasar la resolución cuando dice eso para poder decirles, usted no puede hacer esto aquí, pero no, pero probablemente es el concepto, ¿no? Es el concepto, porque las campañas de publicidad que ofrecen estas empresas son arrolladoras y entonces te venden un panorama diferente, te ofrecen un producto que realmente te crees que es algo novedoso, interesante, y ellos trabajan mucho ahora el bajo riesgo. Y de entrada no hay bajo riesgo ahí. Entonces vamos a tener problemas a futuro y probablemente esto nos lleve a que terminemos haciendo consumo dual, que está pasando en muchas personas que quedan fumando y vapeando. Mayor riesgo para la salud y la respiratoria. Ok, muy bien. Miremos otro aspecto. ¿Cuáles son los obstáculos más significativos
para mejorar el diagnóstico temprano? Dentro de lo que usted conoce en clínica, Digamos que hay un componente básico y es, por ejemplo, lo que mostraban de datos, que son datos obtenidos de la información que se genera inclusive aquí mismo, probablemente mucha de la información de ustedes es la que se refleja acá. Espirometría. Espirometría 11% de uso y en algunos escenarios ni siquiera llegaba al 5%. Entonces, si nosotros queremos hacer una adecuada evaluación de este componente, deberíamos empezar por las estrategias más básicas. Los cuestionarios, hay varios cuestionarios, pero hay uno muy práctico, inclusive 5 preguntas que creo que lo conocen, está publicado en el ministerio. Tamizar en enfermedad respiratoria y dirigido hacia EPOC probablemente no es tan complejo. 5 preguntas con 3 positivas y una espirometría, usted hace un diagnóstico. Entonces, yo creo que las barreras o los obstáculos, si quisiéramos decirlo así, se pueden saltar muy fácil y es facilitar el acceso y presentar este proceso como algo simple. Deberíamos tener, por ejemplo, en las salas de espera de las EPS o los IPS, los formularios, y que nuestro médico llegara, el paciente llegara, identificara, y cuando pasara la consulta, doctor, esto estaba afuera, saqué 3 puntos, me dice que de pronto tengo que hacerme un examen. Obviamente se hace una interacción y se define o no. Hace un rato estaba en la sesión de cáncer y me pareció interesante cuando uno de los panelistas dice: ¿por qué tengo que esperar un proceso complejo de ir hasta una consulta médica para que le indiquen una citología a una paciente que está en edad de necesitarlo? Probablemente deberíamos ser mucho más dinámicos en estos procesos y tal vez inclusive cuando pasara la consulta de otro elemento, la misma enfermera pudiera evaluar unos criterios y mandar y decirle: señor, tiene que hacer una espirometría y le vamos a sacar una cita con el médico para que la interprete cuando tenga el reporte. Entonces, probablemente si yo pienso que el obstáculo más grande en este momento está en la fase inicial, en el diagnóstico oportuno. Y luego, cuando el paciente tiene el diagnóstico, el acompañamiento, porque me parece que el paciente en algunas maneras, de alguna forma, queda solo en ese camino de la enfermedad respiratoria. Entonces, si usted tiene un programa respiratorio sólido y puede ingresar a su paciente a su ruta, por llamarlo de alguna manera, pues probablemente funciona mejor, pero eso no pasa en todos los escenarios. Entonces yo diría, el obstáculo es el diagnóstico, que no lo hemos completado, el seguimiento y el acompañamiento del paciente con EPOC, porque a veces se le prescribe el inhalador y creemos que la tarea está hecha. Entonces, tal vez entender eso y trabajar mucho más en fortalecer pues estrategias exitosas, porque en EPOC no nos podemos quedar también en el otro que pudiera ser un obstáculo, es pensar que prescribir un inhalador resolvió el problema. Y tal vez nos quedamos corto en eso si no hablamos de educación, si no hablamos de nutrición con nuestro paciente, si no lo vacunamos. Mira los datos de vacunación, son unos datos que realmente pues lo dejan a uno con muchas ideas para poder avanzar, y creo que eso es uno de los objetivos de este tipo de reuniones. Ok, muy bien. Ámbitos de atención, y un poco unido a lo que se mencionaba, digamos, cuando nosotros hacíamos las sesiones de trabajo, en algunos espacios pero nos decían, por ejemplo, es que era curioso, ¿no? Es que el médico en atención primaria o en puerta de entrada no puede prescribir la espirometría porque no tiene que ser un especialista, porque es como un examen muy complejo. No decía, pues son 3 parámetros, pero bueno, ok. Y otros decían, no sé si efectivamente con razón o no, decían, pero es que si la piden y la tienen, igual no la van a saber leer. Eso es aquí un poco, digamos, porque decimos, bueno, el ámbito de atención, entonces, ¿dónde se debe dar de este perfil de pacientes? Yo creo que, volviendo al modelo de simplificar el proceso y al real, nosotros deberíamos estar preparando a nuestro personal desde atención primaria. Ahí es donde debería nacer la oportunidad del diagnóstico. Obviamente hay unos casos complejos que requieren unas intervenciones especiales porque hay otros elementos adicionales, pero la ruta inicial debería estar partiendo desde atención primaria. Sí, el examen tiene cierto nivel de complejidad, pero les aseguro que puede ser más difícil, por decirlo de alguna manera, analizar un electrocardiograma. Y la mayoría de los médicos generales y enfermeras entienden un electrocardiograma.
Entonces, de pronto, trabajar un poco más en modelos de educación, ahora con lo que se nos viene de inteligencia artificial, creo que vamos a tener un mundo infinito de posibilidades prácticamente de tener mucho más fácil la información. Entonces, creo que en la pregunta específica, en qué ámbito de atención, por lo menos el diagnóstico, la evaluación inicial, la sospecha debe estar centrada en atención primaria. Y deberían empezarse los modelos de evaluación desde ese nivel de atención y probablemente algún tipo de complejidad en el diagnóstico debe ser remitida a los especialistas, pero atención primaria tiene todas las estrategias para poder pedir una espirometría y con un entrenamiento adicional, que tampoco es un proceso complejo, poder interpretar una espirometría. Entonces podríamos decir que el manejo debería estar centrado en atención primaria, o sea, el diagnóstico y el manejo, y en qué momento sería necesario ir a consulta con especialista. Dependiendo de la evaluación, la complejidad del caso es un factor, el nivel de pluripatología o complejidad de nuestro paciente, porque muchas veces el paciente tiene POC, pero además tiene hipertensión pulmonar, hizo un cor pulmonar, falla derecha, probablemente ese paciente deba ir a neumología. Tiene una arritmia, una diabetes. Arritmia, exactamente. Entonces, la complejidad, y cuando se planteó, por ejemplo, la guía colombiana de POC, que muchas personas no saben que tenemos una guía, existe una guía y en ese momento está remodelándose. Ahí existen los niveles como en todas las enfermedades de categorías y se planteaba que por lo menos el paciente, si no tiene un EPOC grave, severo, un EPOC, por lo menos tuviera una visita al año con el neumólogo para orientar ciertos detalles y el resto se pudiera hacer en atención primaria. Si no tenía, pudiera ir a consulta con medicina interna y atención primaria. Y dependiendo ya de los niveles de severidad y la complejidad, pues necesitaría otro tipo de servicios, pero siempre el paciente debería partir su base en atención primaria. Ok, muy bien. ¿Qué planes tienen actualmente desde la asociación para educar pacientes? ¿Cuál es la importancia? Digamos, ya lo había mencionado tangencialmente sobre el tema de que esto no solamente es el darle el inhalador y hacer el diagnóstico, para hacer manejo adecuado y manejo de inhaladores. Bueno, cada vez se está trabajando más, inclusive en estas actividades que les comenté que se está haciendo desde medicina interna de los municipios saludables, se han planteado talleres a los pacientes. No talleres para el personal médico asistencial del hospital, sino se invita a la comunidad y se hacen algunas actividades necesarias. Les voy a comentar una, no tanto en salud respiratoria, cardiovascular, que la lideró el doctor Javier, que fue educar a los peluqueros del pueblo para tomar la presión arterial, porque la gente va al pueblo, al peluquero, y en el peluquero se sientan, se relajan y empiezan a contar todas las historias, ¿cierto? Las damas a echar rulos que dicen. Entonces, qué buen momento para ese, bueno. Tómele la presión y, no, la presión está alta, pues en ese momento no debería estar alta, a no ser que el corte no le hubiera quedado como quería, pero de resto debería estar bien. Casos se han visto. Entonces, oiga, su presión está alta, vaya al hospital, ¿sí? Estamos trabajando en la comunidad, obviamente redes sociales, la Asociación de Neumología ha hecho también trabajos en redes sociales para hablar sobre enfermedades, y hay una de ¿qué es lo que tengo, doctor?, por ejemplo, que se hace con ACMI, para la comunidad, entonces temas generales, y se está tratando de abordar desde esa manera algunos puntos, trabajando en capacitación. Y cuando vamos a los municipios, hablamos también con el personal asistencial, hemos hecho talleres de espirometría, talleres de ecografía de punto, no para que hagan ecografía, sino lo que se maneja ahora de POCUS, de puntos de atención en municipios pequeños, porque a veces puede ser la diferencia entre remitir a un paciente 8 horas o poderlo tener en su hospital. En esa línea estamos trabajando y creemos que unidos con todos aquí como grupos podemos construir muchas más cosas. Muy bien. Y bueno, tenemos cómo medir, sí, cerremos con esto. ¿Cómo medir y evaluar el proceso? Es la experta en evaluación. ¿Qué opinas? Bueno, digamos, nosotros cuando hicimos el ejercicio, hicimos una revisión de los indicadores que se manejaban en diferentes países, digamos, que se manejan en España, que se manejan en diferentes asociaciones científicas, y llegamos a un consolidado de lo que se podía evaluar con bases de datos administrativas, porque tenemos el sesgo de no tener la historia, o uno no puede ver un marcador clínico como tal en esto. Sin embargo, yo creo que solo con esos uno podría tener una muy buena idea de seguimiento, pero sería importante poder complementar con programas especializados.
para poder evaluar, por ejemplo, nueva utilización de medicamentos, para poder utilizar nuevas técnicas que se vayan dentro del ejercicio, o introducciones, no sé, por ejemplo, en otras patologías se utiliza un paciente par, por ejemplo, para enseñarle, porque a veces la aproximación es mejor desde alguien que esté como en la misma situación y que haya aprendido a manejarlo. Pero creo que Colombia sí está en déficit de poder tener esa cohorte y de abrir esos otros espacios. Probablemente porque no hemos logrado darle la relevancia que debería tener la patología, siendo una población tan grande la que se encuentra afectada con el tema y generando la discapacidad que genera, ¿no? De acuerdo, yo voy a resumir acá en una parte: diagnóstico oportuno. Tenemos mucho rezago en el diagnóstico de enfermedad respiratoria, tanto sub como sobrediagnóstico, que no tienen eso y están con otras cosas. La espirometría es una herramienta que es muy práctica y fácil, debemos ampliar los escenarios para que los podamos manejar mejor. Control, hablando de prevención, control del tabaco. Las clínicas las necesitamos. Los pacientes fumadores, la gran mayoría, si ustedes le hacen una encuesta, quieren dejar de fumar, pero necesitan un impulso y probablemente decirle a alguien, ay, usted fuma, no fume, pues eso realmente no impacta mucho. El proceso de la cesación del tabaco tampoco es un proceso complejo que necesitamos construir una torre exclusiva de no sé qué para que se construya, no, es que la clínica es más el nombre, puede ser el consultorio, el mismo consultorio donde por la mañana hacen riesgo cardiovascular, por la tarde pueden hacer cesación del tabaco, es motivar, es trabajar en equipos y hay que tener un entrenamiento básico, pero no es una cosa compleja que tengamos que mandarlo a un posgrado 3 años. ¿Sí? Y pensar en la integralidad del tratamiento respiratorio, no es solamente un inhalador, es un complejo que usted puede ofrecerle a sus pacientes. Okay. Doctor Pacheco, muchas gracias y muchas gracias por el trabajo que viene haciendo con ACT. Y felicitaciones por el estudio. Gracias, felicidades. Gracias. Claro. Está prendido, ahora sí. Vamos a darle espacio a una pregunta nomás porque el tiempo nos cogió y tenemos el evento en el Salón B de la Fundación Santa Fe. Para ustedes hay una pregunta que dice, como asociaciones, IPS o EPS, ¿cómo están trabajando en la promoción de la salud y el cambio de comportamiento? No solo a nivel individual, sino interviniendo las diferentes esferas de las comunidades, individual, interpersonal, comunitario, organizacional, etcétera. Lo anterior enfocado en tabaquismo, enfermedades respiratorias, etcétera. Creo que con esa pregunta cubrimos todas las preguntas de Esa pregunta es otro taller. Es otra sesión. Bueno, básicamente, parte de lo que les estaba mencionando de las diferentes iniciativas que se han venido haciendo como sociedad científica, tanto en medicina interna como en neumología. Hemos estado trabajando mucho en actividades en relación al control del tabaco. Recuerden que nosotros tenemos una ley antitabaco que ha sido ejemplo en Latinoamérica y que ahora se está viendo amenazada por el vapeo. En este momento las sociedades científicas estamos participando del nuevo proyecto de regulación de tabaco en relación al control del vapeo, en el sentido de que tenga el mismo nivel de regulación que tiene el cigarrillo de combustión, la misma prohibición de publicidad, espacios públicos, etcétera, etcétera. Porque les cuento que hay países que lo tienen prohibido 100%. Países de la región como Argentina, Brasil, Venezuela tienen prohibido el cigarrillo electrónico. Aquí esta ley lo que busca es regularlo, porque son las dos opciones. Hay otros que tienen un libre uso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, iniciativas como esa, trabajamos en campañas publicitarias, trabajamos con los tomadores de decisiones en el sentido de salud pública, Congreso, Senado de la República, y educación. La mayoría, cuando tenemos oportunidad de trabajar en espacios de formación con los estudiantes, pues siempre damos este tipo de actividades de control de tabaco, cesación de tabaco, etcétera, etcétera, como elementos globales para impulsar estas medidas. Doctor Pacheco y doctora Garavito, mil gracias por sus intervenciones. Muchas gracias. Y bueno, los invito a que pasemos ahí en la fundación. Gracias. Doctores, gracias.